Venga, le digo, siéntese, tómese un café y hablemos de esos temas de salud que nos interesan a los colombianos y colombianas. Si yo le preguntara a usted en este momento si quisiera llegar a más de 100 años, ¿qué respondería? Quizá lo primero que venga a su cabeza no es si quiero llegar o no a esa edad, sino cómo, ¿verdad, Vivi? ¿Tú qué pensarías? Totalmente. Yo siento que más que ver un rango, una edad o un número, es esa calidad de vida. Me encantaría vivir muchos años, pero vivir bien. ¿Cómo vivimos y a qué edad podemos llegar? Puede estar definido por muchos factores. Y hoy vamos a hablar con el investigador principal del proyecto Centenarios, el doctor Juan Manuel Anaya. Bienvenido. Muchas gracias y buen día para todos los que nos están oyendo o viendo. Bueno, en este capítulo de Venga le digo, vamos a hablar de un tema que a muchos les causa interés y es cómo es nuestra salud después de cierta edad, ¿verdad? Pero a muchos les sorprenderá saber que, como usted nos contaba ahorita detrás de cámaras, muchas personas de 100 años tienen una muy buena calidad de vida. ¿A qué se debe eso, Doc? Bueno, los centenarios son las personas que han vivido 100 años o más. De por sí llegar a 100 años se necesita tener una resiliencia física y cognitiva importante. Y los centenarios, desde el punto de vista biológico, tienen ciertas particularidades. La primera de ellas es que su sistema inmunológico no envejece como envejece el sistema inmunológico en los adultos mayores promedio. Lo que se conoce como inmunosenescencia no aplica 100% en los centenarios. Por esa razón, responden bien a las infecciones. Sabemos que los centenarios tuvieron una tasa de mortalidad muy bajita cuando se infectaron por el SARS-CoV-2, cuando tuvieron COVID-19. Les da muy pocas infecciones como tuberculosis y otras. Y eso hace también que los centenarios sean indemnes a ciertas enfermedades crónicas no transmisibles. En los centenarios prácticamente no se observan cáncer, enfermedades autoinmunes, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2. Eso hace que los centenarios sea una población única y altamente informativa para el descubrimiento de los factores de protección de las enfermedades que a ellos no les da. ¿Por qué yo llego a los 100 años y no me da cáncer? Total. ¿Por qué llego a los 100 años y no me da artritis reumatoide o esclerosis múltiple, enfermedades autoinmunes? ¿O por qué llego a los 100 años y estoy en contacto con un virus y lo logro enfrentar favorablemente? Esas son las preguntas que nos estamos haciendo con un grupo de colaboradores y ahora muy complacidos con la alianza que ha hecho el proyecto Centenarios con la nueva EPS. Yo aquí quiero hablar un poco, teniendo en cuenta lo que nos acaba de mencionar. Estábamos investigando mucho sobre unos datos y según la mayoría de los estudios demográficos, ahí, leo como para ser más específica, y epidemiológicamente realizados en diferentes países, incluyendo Colombia, según datos recientes del DANI y de la OMS, la esperanza de vida de las mujeres ronda en los 80 años, mientras que la de los hombres está cerca de los 73, 74 años. ¿Por qué pasa esto, Doc? Y acá también tenemos en cuenta a Nueva EPS. Nueva EPS, más del 60% de los afiliados que son centenarios, pues son mujeres. ¿Por qué ocurre este tema? Bueno, las mujeres biológicamente viven más que los hombres. Ese es un hecho que ha sido demostrado múltiples veces. Por otra parte, en Colombia en particular, desafortunadamente por las condiciones sociopolíticas, la mortalidad de los hombres es mayor que la de las mujeres. Estoy refiriendo a la violencia en general. Sí. Esos dos factores unidos hacen que efectivamente cuando se evalúa la frecuencia de centenarias, esta sea
significativamente mayor que la de los centenarios. Son las dos explicaciones que hay para este fenómeno. Es decir, Doc, que no solo se van a evaluar en el proyecto Centenarios factores biológicos, factores genéticos, sino también factores socioculturales. Por supuesto, el proyecto Centenarios tiene como objetivo estudiar desde el punto de vista sociodemográfico, desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista biológico a los centenarios que podamos incluir en el estudio. El muestreo es un poco difícil porque encontrar a los centenarios no es fácil, de tal manera que los estamos incluyendo consecutivamente en función de la logística que tengamos para su identificación y estudio que hacemos luego de una información completa al centenario o a su cuidador y a su familia, y luego de la firma del consentimiento informado que nos permite no solamente atenderlos desde el punto de vista clínico y médico de manera muy personalizada y completa, sino también desde el punto de vista biológico. Tomamos muestras de sangre para hacer estudios de rutina, pero también estudios un poco más sofisticados de lo que se conoce como las ciencias ómicas, es decir, genómica, proteómica, metabolómica, transcriptómica, para conocer muy bien cuál es esa expresión biológica y correlacionarla con esas variables sociodemográficas y clínicas que estamos investigando. Dicho sea de paso, estas variables clínicas están registradas en un cuadernillo que hemos establecido que contiene alrededor de 300 variables. Luego, la investigación que adelantamos es una investigación no solamente pionera en Colombia y en América Latina, sino es una investigación muy robusta y muy completa que estamos realizando actualmente. Ok, Doc, antes de entrar ya en materia con este proyecto, ayer hablábamos mucho con Dani sobre un término que se utiliza, que es el tema de la salud mental. ¿Qué tan importante es la salud mental para esa expectativa de vida que se tiene frente a una persona que llega hasta los 100 años? Qué interesante pregunta. Mira, te voy a responder de dos formas. La primera es diciéndote que uno de los estudios que ya adelantamos fue evaluar la clasificación de los centenarios, porque no todos los centenarios llegan a los 100 años en condiciones óptimas de salud. Y en ese orden de ideas pudimos establecer 3 grupos de centenarios. El primero lo llamamos vulnerable, que son los centenarios que llegan en malas condiciones de salud, tanto física como mental. El segundo grupo lo hemos llamado resilientes, son centenarios que llegan, por decirlo de una manera jocosa, dando la pelea. O sea, están más o menos desde el punto de vista físico y desde el punto de vista mental. Pero hay un grupo muy interesante que llamamos vigorosos o antifrágiles, que son aquellos que llegan en muy buenas condiciones de salud física y de salud mental. Entonces, esto como para mencionar las características y los grupos de centenarios que hemos podido identificar. ¿Qué hace que uno viva mejor durante la doble vida? Sí. Que la gran pregunta, lo que se conoce como longevidad saludable. Sí. Pues hay 3 factores que son fundamentales y que son muy simples. El primero de ellos es la buena alimentación. Que durante la longevidad y los longevos en general tienden a comer muy mal. Y no digo mal, muy mal. Hemos visto pacientes longevas que en la noche cenan con una taza de café y unas tostadas, porque no quieren más. Sí, claro. Y eso hace que la alimentación rica en proteínas sea Se pierde. desbalanceada completamente. Además que la absorción de proteína no es la misma. De tal manera que lo número 1 es la alimentación rica en proteínas. En la longevidad hay que consumir proteínas. Okay. 1.5 gramos de proteína por kilo de peso. No es el peso de la comida, es lo que la comida trae en proteína. Y por ejemplo, proteína. Exacto. Por ejemplo, un huevo trae alrededor de 5 gramos, 6 gramos de proteína.
¿Cuántos huevos debe comer una persona longeva? 2 o 3 o 4 huevos al día. Claro que es una desmitificación de lo que anteriormente se creía, que el huevo podría ser malo, etc. Su relación con el colesterol por el huevo. La ¿no? Porque a veces... Sí, claro, el huevo trae buena proteína. Esto es lo primero, la alimentación. Lo segundo es el ejercicio. Pero en la longevidad se debe insistir en el ejercicio de fuerza. Levantar peso. Además del ejercicio músculo. Exacto. Porque uno de los problemas de la longevidad es la sarcopenia, la pérdida del volumen o de la pérdida de la masa muscular. Y eso es importantísimo porque la pérdida de la masa muscular favorece las caídas. Y los longevos se caen no una ni dos, sino 3, 4, 5 veces en el año. Y las caídas son un factor de riesgo de fractura de cadera, de cuello, del fémur. Si esas fracturas hacen que los longevos lleguen al hospital, si no son muy bien manejados, tengan un riesgo alto de hacer un tromboembolismo pulmonar y fallezcan antes del tiempo que han debido fallecer. Pero el ejercicio es la segunda condición para una longevidad saludable. Y la tercera condición o el tercer factor importante es el sueño. El sueño. Muchos longevos tienden a dormir muy poco y uno debe dormir durante la longevidad entre 6 y 7 horas al día. Es muy importante y ojalá un sueño reparador. ¿De acuerdo? Esos son los 3 pilares para una longevidad saludable. Los 3 pilares para una longevidad saludable son la alimentación rica en proteínas, el ejercicio y el buen sueño. Y cuando hablo de ejercicio, incluyo otro tipo de ejercicio que a veces se nos olvida, el ejercicio mental. Hacer crucigramas, jugar sudoku, por ejemplo. Mantener una red de amigos que le permita a esa persona tener conversaciones proactivas, ¿de acuerdo? Entonces, esos son, dijéramos, los 3 pilares de la longevidad saludable. Quisiera darles 3 tips que es importante, sobre todo para los cuidadores que estén escuchando esta conversación, que tienen que ver con la pérdida de la audición, o presbiacusia, la pérdida de la visión y la pérdida de la dentadura. Esos 3 factores hacen que los longevos se aíslen. Porque yo ya no estoy oyendo bien, entonces no me gustan las conversaciones, por ejemplo, de la familia. O ya no veo televisión porque es que no puedo ni escuchar ni ver bien las noticias, que antes solía hacerlo, por ejemplo. Y no estoy comiendo bien porque he perdido la dentadura o la dentadura, las prótesis que tengo, están mal adaptadas. Y algo curioso de los longevos es ese pudor que ellos tienen que hace que el longevo no manifieste sus problemas. Entonces resulta que mi abuelo ya no quiere salir. O ya simplemente quiere estar en la casa y no quiere comer tampoco. Y resulta que eso es así. No, eso no es así. Algo está pasando. Entonces, esos 3 problemas de salud son problemas que son los 3 prevenibles y tratables y a los que hay que prestarles mucha atención. Pérdida de audición, pérdida de visión y pérdida de dentadura. Es muy interesante lo que usted computa porque casi que todos tienen que ver con el aislamiento y hemos venido hablando y usted ha tocado este tema de una manera cercana, es la soledad, ¿no? Entiendo yo que mientras más años pasan, más puedes perder personas dentro de tu círculo social. Y esa puede ser una de las grandes preocupaciones, hablando de salud mental, de las personas longevas. Es importantísimo. La soledad en la longevidad se asocia con la pérdida del autocuidado y se asocia con la depresión. Que vuelvo e insisto, en los longevos y en el adulto mayor, la depresión no es muy fácil diagnosticarla porque el adulto mayor es recatado, no llora con facilidad, ni expresa sus sentimientos. Entonces hay que
saber detectar cuando hay ese aislamiento, cuando hay esa apatía, cuando hay esa pérdida del autocuidado, de la autoestima, ver que esa persona longeva mayor no esté deprimida, porque la depresión se trata, tiene. Y no solo eso, sino que estos factores que hemos mencionado del aislamiento, sobre todo la pérdida de la audición, se asocian con la demencia. A través de redes neuronales que se pierden, las personas que tienen hipoacusia o pérdida de la audición tienen mayor riesgo de desarrollar demencia. Luego, esto resalta una vez más la importancia de conocer cosas tan sencillas como las que estamos hablando, que tienen una repercusión en la salud de los longevos muy, muy importante. Por eso el tema es ¿cómo hacemos para tener una longevidad saludable? Esa es la gran pregunta al final. Esa es la gran pregunta y es la pregunta que deben responderse los hacedores de política pública. Fíjense que en esta década, por la Organización Mundial de la Salud, estamos en la década del envejecimiento saludable y se le han sugerido a los países miembros de la Organización Mundial de la Salud que establezcan incentivos para el estudio de la longevidad, para la investigación, y no solo esto, sino también se hagan campañas en favor de la longevidad saludable. Y una de esas campañas que estamos en mora de implementar, y probablemente la nueva EPS va a ser pionera en esto, es una lucha contra el edadismo. El edadismo es la discriminación por la edad, sobre todo de las personas longevas. Fíjense en ustedes, cuando uno ve un adulto mayor, lo primero que uno piensa es, que en una fila, vamos a la fila del durar, fila del supermercado. ¿Cuánto me toca esperar a esta señora para hacer la fila? Eso para mencionar algo jocoso, pero la discriminación por la edad es muy importante. Fíjense en ustedes lo que pasa con los pensionados. Claro, se pensiona y de la noche a la mañana es un cero a la izquierda, tanto para la familia como para la sociedad. Sí. Luego, el edadismo es un problema que debemos cuantificar. ¿Cuáles son los grupos etarios que son más edadistas? ¿Qué profesiones son más edadistas que otros? ¿Son las mujeres más edadistas que los hombres? ¿Son los niños más edadistas que los adultos? Y a los niños hay que incentivarlos y educarlos para el respeto y la benevolencia con los adultos mayores. Muchas veces eso no existe, ¿verdad? Y no solo eso, sino que una vez que se hayan identificado las características del edadismo, hay que establecer políticas y campañas contra el edadismo, que no son otra cosa que campañas educativas, enseñarle a la gente que todos vamos a llegar allá, ¿de acuerdo? Y que lo mejor es convivir sanamente, alegremente, con tolerancia, sin discriminación. Eso del abuelito, de la abuelita, de venga el señor viejito, eso está mandado a recoger porque son actitudes edadistas. Ya de entrada, cuando tratas a una persona así, la estás discriminando, salvo cuando es por un cariño o un afecto en grave, sí, que viene toda la vida. Pero ese es un tema que es muy importante dentro de la longevidad saludable, la lucha contra el edadismo. Y está conectado culturalmente con el tema de hacer que la persona en función de su productividad entonces cumple un papel en la sociedad. Usted mismo lo dijo. La persona se pensiona, se vuelve un cero a la izquierda, deja de ser productivo. Claro, y fíjate que las consecuencias de todo esto se traducen en el impacto que tiene la longevidad en la economía de un país, que es lo que se conoce hoy en día como economía plateada, que es muy importante, que no es otra cosa que todos los servicios y requerimientos que se generan a lo largo de la longevidad. Una población longeva, sana, le ahorra al PIB, Producto Interno Bruto, una barbaridad, y a la economía de un país muchísimo. Por eso es muy importante, y agradezco esta conversación, que se difunda el tema de la longevidad y sobre todo cómo afrontarla.
insisto, todo lo que hemos conversado son cosas importantísimas, pero muy sencillas. Claro, cierto, solo hay que aplicarlas. Ok, doctor, a mí me gustaría ya como entrando un poco sobre el proyecto como tal, Centenario. Sé que ya lo mencionamos, sé que ya más o menos usted nos hizo un intro, pero para la gente que nos está viendo, ¿qué es el proyecto como tal, Centenario? Bueno, el proyecto Centenarios es una iniciativa de un grupo de investigadores que decidimos estudiar, como ya lo mencioné, desde el punto de vista sociodemográfico, desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista biológico a la población centenaria de Colombia. Las razones por las cuales estamos adelantando este estudio es porque queremos aprender de los centenarios, que son los que nos están enseñando cómo han hecho para llegar a 100 años. Sí, ¿cuál es el secreto? En vez de estudiar miles de personas longevas, decidimos estudiar lo que se conoce como el fenotipo extremo de la longevidad, que son los centenarios. ¿Quiénes son los que más viven? Pues los centenarios. Vamos a evaluarlos, a examinarlos, a conversar con ellos y que nos digan qué han hecho, qué condiciones han tenido durante su vida que los hizo llegar a ser centenarios. ¿Qué? ¿De acuerdo? Ese es el proyecto. Es un proyecto único en Colombia, pionero en Latinoamérica, que hemos adelantado desde hace ya un par de años atrás y que desde el punto de vista logístico hemos iniciado por los departamentos donde hay más longevidad, como por ejemplo Sucre, Bolívar, Atlántico. Estuvimos en Cali, capital del Valle del Cauca, y a partir de la segunda semana de agosto, para quienes nos están escuchando o viendo, a partir de la segunda semana de agosto iniciaremos la inclusión de centenarios en Medellín. No todos los centenarios de Antioquia pueden participar. La participación es completamente gratuita. Nosotros con un equipo de colegas entrenados para ver centenarios los atendemos. Les hacemos un interrogatorio muy completo, como ya lo mencioné. Les tomamos muestras de sangre, les hacemos una resonancia magnética cerebral, les hacemos un electrocardiograma y les hacemos un examen que se conoce como capilaroscopia para ver los capilares distales del lecho ungueal. Y eso nos permite evaluar el estado capilar y correlacionarlo con el estado vascular cerebral y al mismo tiempo con el estado anatómico visto por resonancia magnética nuclear. Sí. Perdón, hago una pequeña salvedad. Para las personas que usted acaba de implementar varios conceptos que puede que muchas personas que nos estén viendo todavía no los entiendan. Pues cuando hablamos de la parte capilar, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a los vasos sanguíneos minúsculos que hay en el lecho capilar ungueal. Okay. Y al evaluar ese lecho capilar ungueal, tenemos una información de cómo es la estructura vascular en general y en particular del cerebro. Ya. Eso es lo que estamos investigando. Entonces, de paso, es la primera vez que se lleva a cabo esta investigación. Entonces, a ese centenario, quiero advertirles que toda esta atención es gratuita. No tiene ningún costo. Una vez el centenario es atendido, luego de 3-4 semanas máximo, se le entrega un informe médico para que él, su familia o su cuidador y su IPS sepan qué fue lo que les hicimos, porque nosotros podemos dar recomendaciones basadas en los exámenes que les hacemos y los resultados de laboratorio que les realizamos. De tal manera que toda Antioquia que esté escuchando esta conversación, bienvenidos. Es cuestión de contactar al grupo de neurociencias de Antioquia en Medellín y ponerse en contacto para que el centenario que quieran hacer participar, por supuesto, sea atendido en las mejores condiciones. Tenemos sumo cuidado con la atención de estas personas, además porque merecen no solamente todo nuestro respeto, sino admiración y cariño por lo que representan. Por cierto, ese es el proyecto Centenarios. Ok, y ahí se nos ocurre otro tema, Doc, y es ¿cómo está Nueva PS en esto? ¿Qué es la alianza con Nueva PS? Cuéntenos cuál es el papel que está jugando Nueva PS en todo el proyecto. Esta es una noticia maravillosa.
desde la dirección de la nueva EPS, en cabeza del doctor Bernardo Camacho, se ha querido implementar aspectos novedosos en salud que pueden ser vistos como novedosos, pero en realidad no lo son, solo que hay que implementarlos. Y esos aspectos tienen que ver con la investigación y la innovación. Es una EPS pionera en este campo y una de las investigaciones que apalanca la nueva EPS es la del proyecto Centenarios. Por lo tanto, estamos inmensamente complacidos por esta alianza que nos va a permitir atender de manera más rigurosa y completa a los centenarios, ¿de acuerdo? Todos los afiliados a la EPS que sean centenarios, la cifra es cercana a 8,000. La EPS es la EPS la nueva EPS es la EPS más grande que tiene el país. Luego, no es de sorprenderse que tenga el mayor número de centenarios afiliados, son alrededor de 8,000. Vamos a ver si somos capaces de localizarlos y de atenderlos, ojalá a la gran mayoría, porque dicho sea de paso, este es un proyecto que tiene un costo bastante alto. Las pruebas que desarrollamos, el equipo humano, la logística, los exámenes, etcétera, son gratuitos para los centenarios, pero al equipo de investigadores nos cuesta. Entonces, participamos en convocatorias nacionales e internacionales para conseguir los recursos y dicho sea de paso, me va a permitir una cuñita, decir que si recibimos donaciones también, o sea, en las mejores condiciones y con la mayor transparencia para llevar a cabo este proyecto. Luego, esa alianza es fabulosa. Esto ya la presentamos hace unos días atrás y estamos no solo complacidos, sino inmensamente comprometidos, ¿cierto? Porque ya una vez que damos esta noticia, pues estoy persuadido de que la mayoría de los afiliados a la nueva EPS que tengan familia o parentesco con un centenario van a querer participar, porque el beneficio es mutuo, es desde el punto de vista científico y académico, por supuesto, desde el punto de vista social, porque esa información les sirve a los hacedores de política pública para tener datos y poder hacer sugerencias de política pública basadas en la evidencia científica, pero también les sirve para la población longeva y para ellos mismos. O sea, todos ganamos con este proyecto centenario. Al final es un modelo que va del afiliado, del paciente, digámoslo así, del posible paciente, Sí. al paciente, porque empiezan los datos con el paciente, él está otorgando una información que va a ser estudiada y que al final implica un modelo de salud predictivo, un modelo de salud un poco más resolutiva, nuevamente hacia el paciente. Por supuesto. De hecho, este modelo desde el punto de vista experimental se sustenta en el concepto de medicina translacional, que no es otro que el de hacerse preguntas pertinentes e importantes delante de un individuo, una persona o un paciente, que son respondidas esas preguntas mediante todas las herramientas modernas que hoy tenemos a disposición en el laboratorio y cuyas respuestas son devueltas en forma de conocimiento a la sociedad y a los mismos pacientes o personas involucradas en el estudio. Y ese modelo translacional que nosotros implementamos en este proyecto tiene a su vez otro modelo que se conoce como el modelo 5Ps, que no es otra cosa que conocer muy bien la población de estudio. Nosotros no estamos investigando o importando conceptos de centenarios de otros países que son distintos a los nuestros. Estamos estudiando nuestra propia población. En segundo lugar, estamos evaluando cuáles son los factores predictivos de los desenlaces en salud, de longevidad saludable, de demencia, de cáncer, de enfermedades autoinmunes, etc. Con esos datos de predicción podemos hacer prevención. Y esa prevención la debemos dirigir a los grupos que tienen mayor riesgo de esos desenlaces que hemos hablado.
¿De acuerdo? A partir de ahí, se personaliza la atención. Y no solo se personaliza, sino que se permite lo que se conoce como toma de decisiones compartidas, es decir, se hace partícipe a la sociedad en general y a los individuos en particular de esa toma de decisiones. Población, predicción, prevención, personalización y participación. Ese es el modelo translacional que nosotros implementamos desde el punto de vista experimental, pero también de salud pública en general en el modelo Centenario. Claro, y eso nos lleva a que las personas necesiten apropiar ese conocimiento. Además, entendemos que las personas tienen que saber la importancia de lo que hay detrás de estos estudios para llegar a tener unas conclusiones que le puedan aportar a la población. Digamos que, en resumen, estamos hablando de un proyecto que le está llevando alternativas, datos, información que nos permite predecir una mejor calidad de vida en las personas. Así es. Y apuntar todos, pues, no solo a vivir más tiempo, sino a vivir muy bien más tiempo. Sí, esa observación que haces me obliga a hacer un comentario adicional con respecto al tiempo de los resultados. Sí, porque esta es una investigación que tiene una envergadura muy grande y cuyos resultados no se van a obtener de la noche a la mañana. Como suelo yo decir, para ver estos centenarios nos toca levantarnos muy temprano y prácticamente perseguirlos, ¿cierto? Porque muchas veces los centenarios fallecen y no sabemos que fallecieron, o como hay varios miembros de la familia que se ocupan de un mismo centenario, hoy está en la casa de la hija, mañana está en la casa de la nieta, etcétera, etcétera. O sea que localizarlos es complicado. Pero para darles cifras, llevamos a la fecha 162 centenarios que hemos incluido. Hemos podido hacer algunos análisis y algunas publicaciones científicas que están en la página de Longevidad Saludable. Por si alguien la quiere consultar, ahí tenemos todo lo que es el proyecto Centenarios y toda la información que tiene que ver con el proyecto, incluyendo quiénes lo estamos desarrollando, dónde lo estamos desarrollando, qué se necesita para participar, los números de contacto, pero también hicimos las publicaciones, tanto científicas como las publicaciones que se llaman de literatura gris, que es white papers o publicaciones en periódicos de información general. Doc, hablando sobre este público que ya ustedes tienen como rastreado, por decirlo así, ¿hay alguna historia que usted nos quisiera contar que le haya marcado sobre este público de mayor de 100 años? Pues mira, pareciera torpe mi respuesta, pero todos los centenarios me han marcado. Okay. De hecho, desde lo personal, les voy a contar que siempre he tenido como una deuda conmigo mismo, porque hemos adelantado varios trabajos anteriormente. Y uno que me marcó mucho fue el trabajo que adelantamos en las personas que sufrieron de Guillain-Barré después de la infección por el virus del Zika. Okay. Nosotros hicimos un trabajo muy grande en toda la población de Cúcuta, Sí. que sufrió de Guillain-Barré. Nos acompañó la Secretaría de Salud Municipal, la Alcaldía, lo hicimos en colaboración con varios colegas y aprendimos una barbaridad desde el punto de vista biológico, médico, científico en general. Pero las historias de vida que yo viví en Cúcuta fueron impresionantes y siempre quedé con una deuda conmigo mismo de no haber contado esas historias. Okay. En esta ocasión nos reunimos con un grupo de colegas, antropólogos, una historiadora y un cronista, y estamos haciendo un libro de los centenarios. Qué bonito. Queremos contar la historia humana y lo que yo he dicho, quiero contar la historia desde el humanismo y desde el amor, porque imagínate lo que es haber vivido 100 años, conocer las 2 guerras mundiales, Sí, claro. haber vivido toda la violencia del país, conocer las vidas mismas de los centenarios.
de las centenarias es una cosa absolutamente maravillosa. Yo realmente agradezco esta oportunidad que he tenido para conocer estas personas y aprender de ellas. Cada historia es un mundo completo. Es decir, podríamos pasar horas recordando que la historia misma de los centenarios en la costa es de no creer. Que eso es tremendo. Los que usted mencionaba en un principio, las regiones, casi todas eran de la costa. Sí, claro. Hemos incluido sobre todo de la costa atlántica y de la costa pacífica. Sí. De hecho, hicimos un análisis de las respuestas que nos dieron los centenarios de todas estas regiones a la pregunta ¿qué lo hizo llegar a 100 años? En el libro un capítulo está dedicado a este solamente. Sí, porque es un análisis de texto, sí, utilizando herramientas sofisticadas. Les hicimos la pregunta, los grabamos, luego transcribimos esas respuestas y luego un colega, Oscar Espinosa, que es experto en este tipo de análisis, realizó el análisis. Y resultaron 3 niveles, según los centenarios, que los hicieron llegar a ser centenarios. El primero de ellos es la presencia de Dios, ¿cierto? Ninguno dijo Jesucristo, ni dijo Mahoma, no, la espiritualidad, la relación con Dios. Eso fue lo primero que salió de este análisis. Lo segundo fue querer vivir más. Sí. Cuando uno le pregunta a un centenario si está arrepentido de algo de su vida, te dice que no. Y si uno le pregunta, ¿usted quisiera vivir más? Todo está necesario. Es algo muy enriquecedor. Es una lección de vida, ¿cierto? O sea, se supone que cuando uno llega a 100 años, hasta luego. No, yo quiero seguir dando la pelea. Y lo tercero, y a un mismo nivel, salió la alimentación rica en pescado. Eso puede ser un sesgo por las zonas principales, Las zonas, pero lo que se consume. los datos son los datos. Y la risa como fenomenología de la alegría. Eso es algo muy particular en los centenarios. Es gente que tiene una resiliencia especial. Yo prefiero el término antifragilidad, sí, porque la resiliencia en últimas es yo aguanto todo lo que me pasa, pero la antifragilidad quiere decir yo solamente no aguanto, sino que me fortalezco. Esa antifragilidad se basa en un concepto de Federico Nietzsche que decía lo que no te mata te hace más fuerte. Y eso le pasa a los centenarios y ya han vivido todo lo que tú quieras. Sí. Y ahí están quienes están bien, estos vigorosos y resilientes que hemos hablado, porque los que están vulnerables, desafortunadamente, Es diferente. es diferente, sí. Sí. Doc, y digamos que a mí me gustaría que diéramos ese mensaje a las personas que nos están viendo, cómo podríamos nosotros aportar, ayudar en este proyecto. Ya hablamos de Nueva PS, ya hablamos ustedes en la parte investigativa, cómo de pronto los afiliados, las personas que están conociendo todo este proyecto pueden aportarle a que esto siga creciendo. Pues me parece muy generosa tu pregunta y te la agradezco porque es una forma de hacer educación al mismo tiempo. En esta página que les mencioné, Longevidad Saludable, que la consiguen tanto en la web como página web, como en las redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Facebook y tenemos YouTube. Y las hemos creado no con el ánimo de hacer propaganda, ni mucho menos, porque no nos lo permitiríamos, sino con el ánimo de crear una universidad virtual. Es decir, usted quiere saber qué debe comer después de los 80 años, hay videos que le puede enseñar. Y tenemos un equipo altamente competitivo de
geriatras muy humanos en primer lugar y segundo, serios en cuanto a la información que transmitimos. En nuestras páginas no van a encontrar cuál es la vitamina para nunca envejecer. No existe además. Pero sí compartimos mucha información. Longevidad saludable, ¿cierto? Es perfecto. un icono con un arbolito que es el reflejo de la vida, el árbol de la vida. Y ahí tienen toda la información, incluyendo correo de contacto, teléfonos de contacto, etcétera. Y nosotros estaremos encantados de responder cualquier inquietud. Perfecto. Parte de nuestra actividad académica. Además ahí van a ver seguro cuando revisen estas redes sociales, cuando revisen la página web, van a ver muchos de los temas que no alcanzaríamos a abordar porque estoy seguro que muchos de los que están viendo este episodio se estarán haciendo muchas preguntas. ¿Qué tiene que ver la vejez con no solo alimentación, sino van a haber muchas cuestiones que se van a poder responder allí? Sería muy chévere, Doc, que en otro episodio pudiéramos ahondar un poco más en eso. El tema cultural que me pareció muy interesante. Siento que casualmente el libro Nobel de Colombia, 100 años de soledad. Hay muchas cosas de las que podemos conversar al respecto y sería muy chévere que usted pudiera volver en otro episodio. Encantado. Queremos agradecerle al público por participar en un capítulo más de Venga le digo y nos veremos en una próxima ocasión. Perfecto, muchas gracias, Doc. Muchas gracias, Dani. Y nos vemos entonces en el otro episodio. Muy bien. Hasta luego. Venga, le digo, siéntese, tómese un café y hablemos de esos temas de salud que nos interesan a los colombianos y colombianas.